Bienvenidos un día más a Tech Talk by Skrill Academy, aquí en Negocios Televisión. Hoy vamos a hablar de uno de esos retos que tengo este año, que es quiero comprar una empresa. Y para ello quiero ver cuáles son los red flags, cómo se valora esa empresa y cómo es el proceso de esa due diligence. Para ello vamos a tener hoy a Gerard de Dili, bienvenido. Muchas gracias por contar con nosotros. Y a Fernando de BAT Advisor. Gracias, por bienvenido. Estar aquí. Os quería preguntar, ¿cuál es el error número uno a la hora de comprar una empresa? ¿Cuál es el error más habitual, Gerard? O sea, para mí son voy a hablar del error del vendedor, es pensar que tu compañía vale lo mismo que vale una gran empresa o una cotizada, porque no es lo mismo. Hay un factor de iliquidez que la gente no tiene en cuenta. El otro es el hecho de que hay gente que considera la marca o el stock o el inventario como más precio y a veces no. En un tema de liquidación quizás sí, pero en un contexto de ongoing business pues no es así. Y para mí el tercero como más claro y obvio es el hecho de que por la idiosincrasia de la empresa familiar ocultas la realidad del negocio sin quererlo. Pones gastos que son ajenos a la actividad, que luego tienes que normalizar y no hay ningún problema, ¿no? Pero un poco ensucias esas partes. Para mí son esos los principales errores. Porque en Dili tenéis una plataforma en donde alguien que quiera vender una empresa la puede publicar, creo que tenéis como 5.000 empresas. Exacto. ¿Cómo es ese proceso y cómo es el perfil de esa persona que decide vender una empresa? O sea, Dili es una plataforma digital que básicamente hemos construido una tecnología que permite originar, tanto en la venta como en la compra, oportunidades de transacción. El principal motivo de venta es la falta de relevo generacional. Ya has hablado de las compañías listadas, pero hay la otra parte que están continuamente tratando de encontrar, ¿no? Y llegar a esas oportunidades que son los compradores. Y hay un tercer tipo de usuario que son los asesores. Tenemos de grandes a pequeños que nos permiten a sus clientes llegar a contrapartes mucho más rápido gracias a la tecnología. Y esto lo hacemos porque es un sistema que permite pues, hacer escalable el M&A como tradicionalmente se hacía antes. Fernando, en vuestro caso, que también estáis en este proceso de compra y venta de empresas, ¿cuál es el error número uno que identificáis? También, como dice Gerard, la valoración del que vende suele ser muy alta. La expectativa suele ser alta y entonces al final hace que la operación pues, acabe siendo compleja, ¿no?, de cerrar, ¿no? Y yo a lo que añadiría además que probablemente el mayor error sea precipitarse, sea no preparar el proceso, identificar muy bien los puntos clave, los que hay que mejorar, tratar y en resumen esa falta de preparación, las prisas a veces son peligrosas y yo creo que la pieza clave aquí es prepararse bien y para que una vez que salgas al mercado pues esté todo controlado y evitar sorpresas, ¿no? Sorpresas negativas. Y Fernando, ¿cuáles son, cuando llega una empresa y se quiere vender, cuáles son esas red flags que hacen saltar las alarmas en BAT Advisor? ¿Qué cosas veis que decís, ostras, no vamos a ir a este proceso? O sea, un punto que ya de alguna manera se ha mencionado es esa sobreexpectativa de precio, es peligrosa. Luego también hay que tener mucho cuidado con sobre todo las empresas más pequeñas y medianas, la dependencia del vendedor, del accionista. Eso hace que la operación sea más complicada, que los interesados pues, tengan cierto miedo a que necesiten que se quede él. Yo creo eso. Y Gerard, en vuestro caso en Dili, 5.000 empresas, entiendo que saltarán las alarmas muchas veces. Sí. Llega una empresa, quiere ser vendida, ¿qué red flag hace que el sistema diga, ostras, cuidado con esta empresa? O sea, nosotros tratamos de intentar, al final, a diferencia de un advisor tradicional, no seleccionamos mandatos y damos un poco acceso libre, ¿no? Pero de tal manera que si llega una empresa que no cumple unos mínimos, unos parámetros de números oficiales, está automáticamente descartada.
Y luego las que sí que entran, se suelen pedir una serie de informaciones que deben tener en regla y actualizadas. Para mí las principales red flags de las compañías es que lo principal es lo de las expectativas. Hay veces que te ponen encima de la mesa valoraciones que son totalmente subjetivas. Es decir, yo mira, me quiero hacer una casa, necesito este dinero, quiero vender a la compañía, pero esto no funciona así. Y luego hay una parte de que no son conocedores del mercado. Y por tanto creo que es muy importante también prepararse. A diferencia también del asesor tradicional, el cliente o el usuario tipo de la plataforma quiere salir al mercado lo más rápido posible y quiere encontrar la contraparte o la opcionalidad lo más rápido posible. Y eso solo es posible con tecnología. ¿Y esas empresas están preparadas para ser vendidas? ¿O como son empresas familiares que llevan 20, 30 años, hay muchas cosas que tienen que ser depuradas antes de esa venta? Bueno, yo creo que sorprendentemente, desde que empecé, o sea, he visto que están bastante ordenadas. En general, obviamente hay empresarios o empresarias que saben mucho de su negocio, de su producto, de su servicio, y se desocupan totalmente de la parte financiera, y hay empresarios que sí que conocen muy bien la parte financiera y eso se nota en la agilidad del proceso. Pero creo que las empresas a día de hoy y en España son la gran oportunidad para conseguir que ese capital que está buscando oportunidades pues las encuentre, ¿no? Y las termine comprando. Y mucha gente que tiene una pyme que posiblemente está viendo negocios televisión y quiere, oye, voy a jubilarme, porque comentas que en muchos casos es esa falta de relevo. ¿Qué tiene que empezar a hacer hoy si quiero vender la empresa dentro de 2 años? Para mí lo principal es algo que apuntaba Fernando, que es la dependencia. Es decir, muchos empresarios que he visto, empresarias, para ahorrarse un cierto dinero, lo asumen ellos. Entonces, una empresa se termina convirtiendo en un autoempleo y por tanto yo creo que para generar más valor en una venta es tratar de delegar o ciertas tareas para que la compañía pueda llegar a funcionar sin ti. Que tu figura no se vea como una figura clave. Que pues el comprador te pueda comprar y tú puedas salir no al día siguiente, porque no es como ir a comprar el pan, pero que te puedan hacer un plan de transición pues de 1 año o de 2 años, ¿no? Y no de 25. Pues eres clave y sin ti pues no hay clientes, el equipo se va a ir, etc., ¿no? Entonces yo creo que lo principal en este segmento en el que estamos nosotros, que es en torno a 5 o 10 millones de valor de transacción, es eliminar la dependencia del empresario o de la empresaria. Y Fernando, ¿cómo podemos trabajar esa eliminación de la dependencia del empresario? ¿O qué es lo que tendría que hacer un empresario que tiene una pyme, que se quiere jubilar? ¿Y qué tiene que hacer durante los 2 o 3 años siguientes para que pueda producirse esa venta? Pues para que no dependa de él, básicamente lo que tiene que es aprender a delegar, cosa que en la empresa familiar cuesta muchísimo, y delegar en gente de fuera, gente preparada, y eso, pues, y buscar equipo externo, o si hay alguien de la familia que valga, perfecto, pero si no, fuera. Gerard, ¿alguien se puede hacer rico y vivir bien comprando una empresa de este tipo? O sea, un negocio estable, rentable durante el tiempo. Sí, yo creo que sí, pero con muchos matices, ¿no? El tema también es que tienes que tener un proyecto a largo plazo y que tenga sentido, que si tú compras una compañía que no tiene ese riesgo del key man risk, que tú seas capaz de atraer ese talento a un pueblo de lo que se conoce como, por ejemplo, España vaciada, ¿no? Que tengas el talento para conseguir ciertos clientes, que tengas el talento para conseguir contratos, que ahora mismo es toda la relación entre empresario y proveedor o cliente, y tú pues lo formalices. Entonces, creo que sí, pero es siempre con una visión a largo plazo. ¿Y por qué creo que sí? Porque tú coges cualquier código postal de España y en los códigos postales coexisten empresas del mismo sector y por tanto se reparten en el mercado, o se reparten en los mismos clientes. Y hay de hecho bastantes ejemplos donde pues tú vas a una provincia, ¿no?, concreta y esa zona es de naranjas, vas a otra y es de tomates, vas a otra y es de ferretería, vas a otra y no. Y esto son grandes oportunidades y por tanto, simplificando mucho, sí, pero siempre con una visión a medio o largo plazo, porque si no es imposible. Si no tienes un horizonte, vas a ir dando tumbos y no va a funcionar. Porque tú eres joven, ¿cuántos años tienes? 31. 31. Si tuvieras 100.000 euros, eres una persona joven, ¿abrirías una empresa
o con esos 100.000 euros buscarías en Dili o en una plataforma similar comprar un negocio? A ver, es fácil porque hace 4 años fundé Dili con 100.000 euros y por tanto en ese momento pues hubiese hecho una compañía nueva porque tenía esta idea, ¿no? A día de hoy creo que si no tienes una idea, con 100.000 euros es un muy buen camino comprar empresas que ya funcionan, pero hay ciertas cosas que tienes que tener en cuenta. En tu caso, si tuvieras 100.000 euros, ¿comprarías una empresa que ya da rentabilidad y la gestionarías por esa falta de relevo o abrirías algo desde cero? Bueno, probablemente si la empresa es rentable valdría más de 100.000. Entonces lo que haría es buscarme una empresa no rentable, madura, pagar muy poco por ella, pagar 1.000 euros por decir algo y gastar los otros 99.000 euros en mejorarla. ¿Y qué sectores ves sexys ahora mismo para comprar una empresa? Porque se habla mucho de inteligencia artificial, se habla mucho de tecnología, pero estoy seguro de que hay otros sectores que son muy atractivos para poder comprar una empresa. Bueno, nosotros concretamente como asesores en Wood nos dedicamos a asesorar al mundo del marketing, de la publicidad y de la tecnología. Entonces, y estamos asesorando a este sector precisamente porque lo vemos súper atractivo, en el sentido de que es un mundo súper atomizado y es un mundo en el que la IA, la nueva tecnología, está transformando el sector muchísimo. Entonces, hace necesaria una concentración o una transformación, y ahí es donde creemos que aportamos mucho valor y hay mucha oportunidad. Gerard, ¿qué sectores ves sexys? Porque de esas 5.000 empresas entiendo que hay multitud de sectores. A ver, a mí me gusta decir que lo sexy es lo no sexy en la mente de cualquier persona, ¿vale? Y defino eso. Es empresas que están en nuestro día a día. Pensar, nos levantamos, ¿qué utilizamos? Pues el jabón. ¿Y el jabón qué tiene? Un tapón. ¿Que el tapón cómo está producido? En plástico. Pues hay empresas que hacen inyección de plástico, ¿no? O consumibles, cosas que son consumibles. Hay distribuidores de ferretería que se encargan de cuando pues, hay que colgar un cuadro, tenemos que ir a comprar algo, ¿no? O venden por Amazon o lo que sea. Pero todo lo que sea como consumible, de compra repetitiva y demás, para mí son los más sexys. Y de ejemplos, pues jardinería, tuberías, lo que mencionábamos antes, ¿no? De la empresa de agujas de acupuntura, por ejemplo, o de etiquetas, de batas de colegio, o hay una empresa, por ejemplo, que me sorprendió bastante, que era la que hacía los parques, era proveedor de la goma, de los parques infantiles que son públicos, que tú pisas y es un poco acolchado, pues es el proveedor de la goma de eso, ¿no? Pues yo creo que todo esto, y que tenga un cierto sentido y obviamente una tendencia, pues son sexys. En el pasado no se veía sexys el mundo de la agricultura y con el COVID todo el mundo se dio cuenta que todo el mundo come pescado, fruta y carne, ¿no? Y se volvieron sexys las empresas de agricultura, pero que son muy recurrentes a pesar de tener a priori ciertos márgenes bajos, ¿no? Comparado con otros. Pero yo creo que cualquier sector es sexy, porque lo que depende es quién se lo mira, ¿no? Porque un piso para nosotros tres en cualquier zona de Madrid, de Barcelona, de Bilbao es un buen piso, pero quizá la misma empresa para Fernando es súper interesante y para ti, mí, ¿qué vamos a hacer con esta? Y lo mismo, es que es muy difícil hablar de qué es atractivo y qué no, porque dependerá mucho de la experiencia y de tu entorno que te pueda ayudar a encarar un proyecto a medio y largo plazo, como mencionábamos antes. Sí, al final depende mucho del tipo de inversor, ¿no? Claro. Un inversor financiero, lo sexy para él es comprar barato y vender caro. Sí, sí. Para un industrial lo sexy es sinergia, sí. Y para un inversor que lo que quiera es divertirse, pues se compra un equipo de fútbol o una bodega. Entonces no es tanto el sector, ¿no? Sino el tipo de inversor también. Y de esos 20.000 usuarios que tenéis en Dili, ¿has visto que se empieza a buscar mucho un tipo de empresa concreta en los últimos 6 meses? Es dinámico porque hay modas, ¿no? Por ejemplo, hay bastantes ahora plataformas tecnológicas que a veces lo veo y van aún con el Windows en color gris y que sin embargo tienen mucho cliente, ¿no? O son verticales muy concretas. Luego a mí me ha sorprendido, por ejemplo, distribuidores B2B. ¿Por qué me ha sorprendido? Porque un distribuidor en principio no tiene valor añadido
porque o sea, no produce, no fabrica, ¿no? Estuvo de moda el fabricante, el nicho, el que tiene algo como muy industrial, muy concreto, y ahora he visto que ciertos distribuidores pues son muy interesantes porque cobran al contado, pagan a 120 días y a nivel de caja el financiero, ¿no? Pues lo valora, y el industrial pues sabe generar sinergias desde ahí. Y algo así también reciente con temas de construcción, no la construcción como tal, sino la gente que hace encofrados, gente que hace vidrio plano, ¿no? Todo lo que es en ese aspecto pues es lo que estamos ahora viendo más, pero bueno, es bastante dinámico, ¿eh? Cada día entran empresas nuevas y se generan ofertas para nuevas empresas. Y esta pregunta para los dos. ¿Qué pregunta se debería hacer el comprador que habitualmente no se hace porque no se atreve? ¿Qué pregunta es la que el comprador debería hacerse y nunca se hace? Yo creo que es distinto también en los procesos de plataforma a los procesos que quizá Fernando está asesorando, porque ahí hay más organización y como más deadlines, y aquí es como más dinámico, menos organizado, a pesar de que el comprador lo termina haciendo organizado, ¿no? Yo creo que a veces es un poco agresivo para el vendedor, pero si le preguntas, a ver, si no estuvieses vendiendo tu compañía, ¿qué es lo primero que arreglarías el día 1? ¿No? Y ves que o sea, te dice algo concreto, pues ya te está dando ideas de qué hacer en los primeros 100 días, ¿no? El plan típico de 100 días. O otras como, ¿qué son es hablar de los problemas, hablar de lo que en un proceso que vendes lo mejor, pues intentar hablar de lo peor, ¿no? Y ver cómo responde pues la otra parte, desde mi punto de vista. ¿Y qué respuesta haría que te levantaras de la mesa, que dijeras, esto no...? Pues que te diga que todo funciona perfecto, que es genial, que el cliente no te va a fallar, como que haya de respuestas vagas, ¿no? O sea, que no sea concreto. Y en tu caso, Fernando, ¿qué pregunta cuando asesoráis a ese comprador le decís que tiene que poner en la mesa y qué respuesta te diría? Mira, nos levantamos y nos vamos. Bueno, yo básicamente intentaría entender y preguntarle que si hay puntos de mejoras en los que él haría algo y por qué no lo ha hecho, ¿no? Y ver un poco hasta qué punto la respuesta es constructiva, es real, o se está sobrevendiendo, intentar un poco ver qué hay detrás, ¿no? Yo creo también, cuando analizas compañías, lo que he visto es que la mejor compra, de manera sin números, es cuando eres un empresario tranquilo, que suele ir asociado a tener mucha caja y ser un negocio generador de caja, ¿no? Pero cuando vas a una empresa tranquilo, que puede trabajar 3 turnos y trabaja 2, es un análisis un poco subjetivo que creo que pues ayuda a saber qué es una buena empresa y qué no. Sí. Y luego ya viene el sector, la tendencia... Exacto. Insistir muchísimo a entender de verdad por qué quiere vender, ¿no? Exacto. O sea, intentar ver si es un tema generacional, es un tema de pelea con su familia, es un tema de que el negocio va a peor, es un tema de que no, pues, está cansado, o sea, intentar ver qué realmente hay detrás, ¿no? Y Fernando, ¿te ha pasado alguna vez que ese vendedor llega y se levanta de la mesa y dice, me he arrepentido, no quiero vender? Sí, claro que sí. Demasiadas veces. ¿Demasiadas veces? Sí, sí. Incluso yo he visto con vendedores que tienen un fee de cancelación, que llegan al notario con los X miles o centenares o millones de euros para cancelar la compra. O sea, de recibir dinero a pagarlo. ¿Y cómo trabajáis eso, Gerard? Porque imagino que, si como comenta Fernando, pasa muchas veces, habrá técnicas para un poco evitar que eso ocurra. A la escala del low mid market, que es un poco al que estamos ahora enfocados, yo te diría que si hay varios hermanos, que haya un poder notarial de uno de ellos, de decir, mira, lo que diga él se cumple y no hay opiniones, ¿no? Porque yo lo he visto en temas más de familia, cuando hay diferentes accionistas, diferentes ramas de la familia o hermanos que uno decide quiere una cosa y el otro no, pues se resuelve antes de empezar a hacer nada. Oye, un poder notarial de lo que diga Pepito vais a hacer, porque si no, así te evites este riesgo. No sé si Fernando tiene alguna otra idea. No, eso. Y antes intentar ver la expectativa de precio, ver si es real, ver si realmente son vendedores, ver si lo que quieren es tantear el mercado y cuánto valen y darle un poco de subidón en sus egos personales. Hay mucha preparación y hasta el punto de que si no lo ves claro,
pues no compensa perder el tiempo, ni para ellos ni para nosotros. ¿Y qué es lo más raro que habéis visto en una due diligence? Cuando empezáis a analizar la empresa, ¿qué cosa habéis visto que decís, ostras, esto es como de película de Netflix? ¿Qué es lo que más...? Porque en 5.000 empresas habréis encontrado multitud de cosas raras. Sí, pero tampoco te pienses que tantas, porque tampoco tienen tantas complejidades, ¿no? O sea, si hablo de una época anterior donde trabajaba en banca de inversión y coincidimos de hecho con Fernando, se estaba vendiendo un banco y el data room, que es un poco lo que se utiliza para ver y verificar los documentos pues para el comprador, no está digitalizado y se estableció una sala negra, ¿no? En las afueras de una ciudad, y la gente iba a mirar manualmente. Entonces, en un contexto de una operación de que te entra a suceder en un tiempo récord, ¿no? O sea, mirar de la documentación de no sé cuántos millones de clientes de un banco a mano es imposible. Y eso para mí fue como de película, ¿no? Yo creo que Fernando tiene más experiencia y quizá ha vivido alguna situación... Sí, yo he vivido el paso de data rooms físicas, claro, de miles de papeles y días y noches ahí revisando cosas al paso al virtual, ¿no? Y eso ayuda mucho. Entonces, ¿qué ves? Entonces ya hay mucha de preparación. Entonces, sorpresas las hay, pero no ves nada especialmente raro. Igual ves más procesos diferentes de due diligence, ¿no? Que se aceleran, que se acortan. Yo, por ejemplo, el proceso más raro que he visto de due diligence ha sido un inversor que hizo una oferta no vinculante en la primera fase del proceso, pidió exclusividad y dijimos, pues como asesor dijimos, no te la doy, imposible. Y bueno, si me abres el data room, te cierro la operación en 2 semanas. Y hizo la due diligence en 2 semanas, nos pusimos de acuerdo en el contrato de compraventa en 2 semanas y se cerró. O sea, hay una operación relativamente grande. Y Gerard, ¿qué compraventa, qué operación es la que más te ha impresionado o la que más recuerdo tienes de todas las que habéis hecho? Hay muchas, ¿no? Yo siempre me quedo, que es algún factor común, que es porque el principal motivo es falta de relevo. Eso es la cara del empresario el día después, de decir, oye, yo pensaba que estaba en un pueblo de España y nadie quería mi empresa, y viene un inversor europeo y le ve el interés de mi empresa, valora el equipo, valora todo mi esfuerzo, y eso es lo mejor, ¿no? Para dar algo concreto, pues por ejemplo, vendimos una empresa de seta exótica a un fondo francés, y a mí me sorprendió que con la merma de esa compañía de las setas, el fondo francés vio una oportunidad, ¿no? Es decir, eso es lo que hablábamos antes de las perspectivas. Quizá, ¿qué era lo que veía en la merma? Pues que podía mezclarlo con otra compañía que tenía que era de carne y de ahí hacer una hamburguesa, por ejemplo, de proteína vegetal muy interesante, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió eso. Y al final vas viendo que, lo que os decía antes, ¿no? De que una compañía puede ser muy buena para ti, muy mala para ti, y así sucesivamente. Entonces hay que saber ver oportunidades en aquello que quizá tú no lo estás viendo, ¿no? Y tener como la mente muy abierta. En tu caso, Fernando, ¿la operación que más te ha gustado de todas las que... Yo probablemente la que más... ¿Qué más recuerdas? La que más recuerdo, con más, a lo mejor porque estaba empezando, fue una operación que hicimos estando yo cuando empecé a trabajar en Terra Laicos, imagínate. Fue una operación que hicimos de una compra en un país extranjero de una de las piezas gordas de lo que montamos. La verdad que me impresionó mucho por el tamaño, porque era internet, por el momento, por el boom, por los precios que se manejaban comprando empresas no rentables. O sea, eso me marcó mucho, fue algo muy especial. Y tú, Gerard, 5.000 empresas, verás oportunidades. ¿Tú has comprado alguna empresa? No. Perdón. Sí, y si compraras una empresa, ¿qué es lo que buscarías? Porque todo el mundo piensa en los unicornios, crecimientos exponenciales, queman mucha caja, y luego ves empresas que, bueno, pues los beneficios son estables, no son unicornios, pero tienen esa estabilidad. ¿Has comprado y qué tipo de empresa comprarías? Yo compraría, no he comprado. Yo compraría empresas, como hablábamos antes, ¿no? Donde se repartan el mercado en una misma zona y que
Por probabilidad demográfica, la mayoría de propietarios, propietarias están en edad de jubilación y por tanto, si soy capaz de comer, ¿no?, y engordarme comprando varias de estas y de ahí construir un equipo directivo y setear una serie de procesos para que mi proyecto a medio o largo plazo tenga sentido, haría eso. En vez de buscar esos crecimientos insostenibles, que hablabas de unicornios, luego fueron los camellos, y ahora ya ni de eso. De hecho, leía hace poco que la gente ya no busca ese crecimiento insostenible, ¿no? Es más la rentabilidad, porque al final lo que te da la estabilidad, lo que te genera valor de verdad, es la recurrencia y el trabajo bien hecho y el tener un horizonte, que es lo que te decía. Yo haría eso en cualquier sector, porque al final cualquier sector, la mayoría de sectores están muy fragmentados. Entonces lo veo como oportunidades y cuando más pequeña la compañía la veo más oportunidad. Es más barro porque hay menos procesos, no están digitalizados, el inventario es físico, no está en el ordenador, no hay CRM, no hay un director de compras, no hay un director financiero, pero ahí está la oportunidad y el upside financiero o de negocio o industrial de verdad. Y Fernando, ¿tú has comprado alguna empresa? Yo he comprado, no, he montado, pero comprado no. Y si tuvieras que comprar, ¿buscarías ese unicornio que crece rápido o ves atractivo esa empresa estable, aunque no sea un unicornio? Gerard, de buscar algo estable, algo supuestamente aburrido, que es donde yo creo que si la gestión ha sido aburrida, a lo mejor es donde yo creo que hay más upside, más recorrido de mejora. Buscar un sector que esté muy atomizado, que pueda integrar. Es que a veces se piensa de una pyme, ¿no?, de facturar 1.300.000 o 1.500.000 y dices, no, no es interesante. Pero ¿cuántos años lleva facturando 1.500.000? Quizá lleva 15 años con la misma facturación. 10% arriba, abajo, no mueve la aguja. En beneficio, ¿cuántos años lleva? 400.000, 300.000 euros cada año, más un salario. Es un modo de vida, por eso hay tantos empresarios y por eso hay tantas pymes. Entonces, para mí, eso es lo sexy, que hablabas antes, ¿no? Y lo que es no sexy es la incertidumbre. Obviamente puedes crecer en vez de un 10%, un 200, un 1000%, pero yo creo que hay mucha oportunidad y sobre todo si tienes una idea, pues hazla, ¿no? Intentar hacer y vas de 0 a 100. Pero si no tienes una idea, es un muy buen camino para el que tenga ese gen emprendedor o que quiera hacer algo. ¿Y qué tipo de empresa se va a buscar ahora? Porque hablábamos del unicornio ese que queremos que crezca exponencialmente hasta los 1.000 millones de facturación. Luego apareció esa empresa Camello, que con muy poquito agua sigue siempre para adelante y siempre persiste. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Yo creo que el inversor busca la rentabilidad y busca proyectos que tengan sentido. Yo no viví la época que hablaba antes Fernando de Terras y demás, pero al final la historia a veces se puede repetir, ¿no? Y yo creo que el inversor actualmente, o por lo menos los que miran pymes, buscan estabilidad, buscan crecimiento, buscan saber engordarse comprando otras compañías, crear pequeños campeones locales o regionales o españoles, ¿no? Que la empresa pequeña deje de ser pequeña y sea mediana, y que la mediana se deje de ser mediana y sea grande. Que de alguna manera eso contribuye al país y que se mejoren productividades, etcétera, 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 ¿no? Porque al final la empresa es el principal actor social de cualquier país y de cualquier economía. Fernanda, ¿vosotros también os piden empresa tipo Camello que gaste poco y siempre siga unicornios o algo diferente en el medio? O sea, nos movemos en los dos lados y yo creo que hay oportunidades en los dos sitios. Sí que es verdad que si buscas el inversor que busca el unicornio, tiene que diversificar mucho más, o sea, porque por definición unicornios hay muy pocos, entonces no puedes jugártela todo a una. En cambio, si vas por el lado más de la empresa más madura, pues el riesgo es menor. La frase que se llama es pray and pray, ¿no? Cuando buscas unicornios es disparo, o sea, riego, ¿no? Y rezo a ver que me salga bien. ¿Y cuánto pesa la personalidad del dueño en la valoración? O sea, si es alguien reconocido o dependiendo de qué tipo de personalidad afecta en el precio, ¿cómo afecta esa personalidad del dueño? Yo creo que afecta mucho, pero más que en el precio, bueno, es la expectativa, ¿no? Porque un empresario que no sea empático, empatice con el otro, nunca van a llegar, o va a costar mucho llegar a un acuerdo, ¿no? Y el empresario que empatiza y que sabe, es consciente de lo que vale, de los errores que ha cometido, de dónde puede haber un ajuste en el precio, etcétera, ese es el que termina transaccionando. Y hay veces, yo he visto casos por un poco de avaricia, ¿no? Cuando, no, quiero
un poquito más y romper un poco la negociación. No sé si también, bueno, seguramente habrá pasado, ¿A vosotros pero... ha pasado, Fernando? Sí, al final si el negocio depende mucho del empresario, es malo, al final te afecta al precio, hay mucho riesgo. ¿Qué pasa si, aparte que se va a ir o quieres que se quede? En cambio, si no depende de él, el valor depende prácticamente incluso cero. O sea, si él está ajeno al negocio, si ya no depende de él, está alejado. Vale que en su día aportó muchísimo y lo creó, lo fundó él o su padre o quien fuera, pero si ya no depende de él, no tiene impacto o no debería tener impacto. Y para vender, yo creo que tiene que estar tranquilo. O sea, tiene que estar, no puede... Por eso es importante delegar este proceso, que al final ellos no lo han vivido, pero tiene que estar tranquilo. Y las decisiones se toman tranquilas, se consultan con las parejas, la mujer, el marido, los hijos. Y yo lo que he visto es que el empresario, una vez vende, pierde su modo de vida y a veces les cuesta un poco, ¿no? Es como una especie de luto que hay algunos que disfrutan y otros que sufren. ¿Y cómo ves el futuro de la compraventa? Porque hablábamos de ese piso en la calle Velázquez o en la calle Serrano, al final hay una oferta y hay una demanda. Siempre se habla, hay que construir más pisos, tal. En el caso de las pymes, yo creo que hubo un boom en construcción de pymes y que puede haber llegado a su pico en el año 2000 y luego ha ido bajando. ¿Vamos a poder seguir teniendo empresas nuevas para que luego siga? ¿O lo que estamos viendo ahora es que ese pico que pudo estar en el 2000 empieza a jubilarse y luego no va a haber pymes para trabajar con ellas? Yo creo que la creación de empresas siempre es algo bastante recurrente y un poco las empresas que están creando ahora, que son las más tecnológicas, que quieren ser unicornios y demás, en algún día serán pymes, se dan cuenta que el crecimiento insostenible no tiene futuro, te llega donde llega y por tanto dentro de 20 años vamos a tener otra población de empresas, ¿no? Lo que sí que pasa ahora es el principal driver de la compraventa, que es el relevo generacional, y es que la generación de los baby boomers ahora mismo tiene edad de jubilación, y eso en Estados Unidos se conoce como el Silver Wave, y es el movimiento de que la transferencia de patrimonio que existe en ese proceso es enorme. Y ahí es una oportunidad para hacer mejores empresas, más grandes, más internacionales, ¿no? Y eso generar oportunidades. Entonces yo creo que el futuro de la compraventa pasa por capturar esta oportunidad. Y que no la capturen otros que no son de nuestro país, que la capturen inversores de aquí para que pues, el talento y el trabajo se quede aquí, ¿no? Entonces, y solo, a ver, es un mercado que es creciente, es decir, hoy es más pequeño que mañana y es más grande que ayer y por tanto algo que necesita es tecnología y por eso nosotros intentamos o creamos Dili para ayudar a esto a escala, sin tener necesidad de hacerlo como la manera tradicional que yo venía haciendo antes de montar Dili. Y no solo crear empresas nuevas, sino sobre todo reinventarse. Sobre el impacto de la nueva tecnología, la inteligencia artificial, te va a obligar a reinventarte, ¿no? Entonces puede haber oportunidades en gente en creando conceptos nuevos o empresarios que inviertan en empresas que necesiten transformación y adaptarlas, ¿no? Porque yo sí que, ya te digo, he estado analizando un poco los gráficos de creación de empresas y se ve claramente que empezó a subir, llega hasta ese pico en el 2000 y desde entonces la creación de pymes ha ido bajando. La gente joven se anima menos que a lo mejor otras generaciones a abrir una empresa, a abrir una pyme. Yo creo que son ciclos, y depende de los momentos, depende de si hay crisis, no hay crisis, de las oportunidades. Yo creo que a lo mejor se crean menos startups, pero con más posibilidades de éxito, ¿no? Comparado con lo que se hacía antes, ¿no? Puede ser ese el impacto, ¿no? ¿Y vosotros sí que veis, Gerard, que va a haber más creación de pyme y creación? Porque hablamos, muchas de las 5.000 empresas que hay en Dili son negocios, o sea, la gente que ha ido generando un negocio. Hablábamos de las setas, es gente que ha puesto ahí. ¿La gente joven está construyendo esos negocios?
Yo creo que yo estoy un poco sesgado porque tengo un entorno que es bastante emprendedor y intenta muchas cosas, ¿no? Sí que es cierto que creo que a veces la gente que no es consciente que la empresa es, lo que decía antes, es el principal actor social de una economía, pues no quiere, ¿no? Y a veces hay miedos y hay veces que es un poco más temeraria, que sobre todo cuando eres joven no piensas como consecuencias porque tampoco tienes nada que perder. Y yo creo que hay, bueno, yo lo veo también, con mi cohort de emprendedores, hay gente con muchas ganas, hay gente con hambre y que quiere crear proyectos de verdad en ciertas industrias a las cuales ellos han tenido cierta experiencia previa y quieren, pues, de alguna manera transformarlas, ¿no? También creo que no es la realidad porque también los gráficos yo he leído que la gente no quiere arriesgarse, quiere estabilidad, quiere todo hecho sin hacer nada. Y sin embargo el empresario pyme no quería nada y quería hacerlo todo y por tanto ha conseguido un éxito, ¿no? Yo creo que, como decía Fernando, cuando la gente se da cuenta de eso empezarán a crear compañías y yo creo que los gráficos... Luego hay mucha formación, la gente, los estudiantes cada vez estudian más tiempo, más másters, más... Y yo creo que se dan cuenta de que no hay hueco en las grandes empresas tradicionales y tendrán que optar por emplear esa formación, ese conocimiento en algo, montar algo, ¿no? Al final necesitas crear una familia, un entorno, dar de comer a tu gente, ¿no? Sí. Y la llegada de inteligencia artificial en este sector de Money, ¿cómo ha afectado? O sea, a la hora de todo ese proceso de compra-venta de una empresa, ¿la inteligencia artificial es una herramienta potente? Sin duda, sin duda. También depende del país, ¿eh? O sea, en España, que había un negocio de asesoramiento y de compraventa, pues ayuda a agilizar todos estos procesos y hacerlos escalables un poco como lo estamos haciendo. Pero, por ejemplo, yo he estado estos días en Japón, me he reunido con una empresa japonesa que ahí no ha habido de Money tradicionalmente. Obviamente ha habido, pero cambiar de compañía como trabajador es un sacrilegio, vender la compañía de la familia aún más. Sin embargo, hay un cambio generacional que esto está cambiando y es un negocio que ha proliferado. Ahí la inteligencia artificial ayuda, pero están empezando a decir, no, lo que me diferencia es tener el mayor número de gente ejecutando operaciones. Entonces, creo que sí, que la inteligencia artificial, como en todos los sectores, es disruptiva. Yo lo vivo en día a día porque la utilizamos bastante y sin ella no podríamos atender a 20.000 usuarios cada día, pues no sé cuántas, 10.000 peticiones de interés al año, generar no sé cuántas ofertas mensuales, sería imposible. Y esto es como ya vender un coche. Subes la empresa y se vende rápido. ¿Cuánto tiempo tarda la gente en vender una empresa? Lo más rápido que hemos hecho es una empresa de 12 millones de venta en 55 días, desde la primera reunión hasta la notaría. La media tenemos en torno a 120 días y ha habido algunas pues, que se han alargado más de la media, obviamente. Porque esto no es comprar el pan, ¿no? Me apetece hoy una chapata, bajo y la compro. No, es un proceso, son personas, son situaciones que cada persona tiene unos hijos, que le puede suceder algo de temas médicos, se tiene que parar, etcétera, 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 ¿no? Pero lo más rápido ha sido esta... 55 días es menos de 2 meses. Sí, sí. Pero esos tiempos antes no eran posibles. Sin su figura no se puede hacer. Es imposible. Si lo que ha hecho Gerard no se puede hacer. Pero en vuestro caso también los procesos serán ahora mucho más ágiles, ¿no? Bueno, no tiene por qué. Yo igual nos podemos pasar 2 o 3 años para preparar a vender algo. O sea, nosotros acompañamos a familias para que cuando salgan al mercado estén preparadas y sea un proceso rápido. Entonces es cuando o nos lo vendemos nosotros o pedimos ayuda como a Gerard. Pero depende mucho si estás preparado o no para salir y si tienes información. La calidad de la información es clave. O sea, si el que compra tiene acceso a información, es capaz de ser ágil. Si no lo tienes preparado, retrasa muchísimo. Lo que seguro es todos los procesos son más eficientes y más productivos. ¿Por qué? Porque hay herramientas que te permiten sacar conclusiones y si tú tienes experiencia como tiene Fernando de muchos años, sabes lo que está bien y lo que está mal, te extrae la conclusión y dices, mira, antes tardaba una semana, ahora en 2 horas ya sé ese input, ya puedo ir al siguiente paso del proceso, ¿no? Sí, y lo que seguro es más ágil, productivo. más eficiente. O sea, haces presentaciones más rápido, más baratas, el mercado lo conoces mejor, tienes más tranquilidad.
ayuda sin duda. Y luego aparte ya no solo que la IA nos ayuda en nuestro proceso, sino que remueve mucho todo lo que está pasando fuera. Entonces al final crea más oportunidades para nosotros. Y este mundo de M&A, ¿cómo va a cambiar? Porque creo que, o sea, lleva mucho tiempo, la inteligencia artificial lo está revolucionando. Gerard, ¿cómo ves que va a evolucionar el M&A? A ver, mi opinión es que antes los grandes asesores no veían interesante hacer asesoramiento de pymes, porque quizá la probabilidad de éxito es menor, porque no sé quién puede llegar a estar interesado. La tecnología y la IA en concreto permite poder monetizar esos procesos. Y lo que antes no era interesante, ahora lo es, gracias a que utilizo Dili, por ejemplo, para encontrar contrapartes mucho más rápido. Entonces yo creo que lo transforma haciendo sexy, volviendo a lo que hemos ido comentando, algo que siempre lo ha sido, a mi modo de ver, y al modo de ver de mucha gente, pero que nadie le ha prestado atención y que ha sido como un coste de oportunidad, ¿no? Si le dedico tiempo a una pyme, no le puedo dedicar tiempo a una empresa, un unicornio. O si le dedico a una pyme, no le puedo dedicar tiempo a una empresa de 200 millones. Entonces yo creo que ahora la pyme está en el plato de todo el mundo, tanto de inversores como de asesores, de todo el mundo. Fernando, ¿cómo va a evolucionar el mundo del M&A? Porque tú tienes una visión de muchos años. ¿Qué es lo más revolucionario que vamos a ver en el M&A? Bueno, yo creo que es importantísimo lo que ha hecho Gerard, que la tecnología nos ayuda a mirar compañías más pequeñas, ¿no? Y lo que pasa ahora es que al final hay mucha liquidez, o sea, hay mucho inversor queriendo invertir y para un inversor es que un proceso para comprar una empresa de 500 millones es muy parecido a una de 2. O sea, si consigues agilizar, o sea, entonces las personas tienen unos equipos y no pueden dedicarle, a lo mejor les encantaría analizar 2.000 operaciones, pero si la tecnología ayuda a hacer ese análisis, te da acceso a muchas más oportunidades. Entonces va a hacer posible, la tecnología va a hacer posible que esa liquidez que hay, ese deseo de invertir, ponga en contacto a todo ese universo de compañías pequeñas que al final se necesitan consolidar, o se consolidan o desaparecen, ¿no? Piensa que antes quiero vender mi compañía, antes de la tecnología. Pues mira, yo tengo un amigo que está en Madrid, que tiene un amigo que está en Zaragoza y que tiene unos contactos que quizás te pueden ayudar. Totalmente opaco, ¿no?, el proceso, y muy lento. Entonces el comprador que puede llegar tiene que ir a visitar, tiene que coger el taxi, el avión, comer, el hotel, y quizás no le interesa la compañía. Todo esto se puede reducir. Y es como lo más obvio y lo más tangible para entender cómo está transformando. Y ahí, pues lo de mencionaba Fernando, presentaciones, sacar conclusiones de los documentos que se van subiendo en una transacción, en una due diligence, saber quién está comprando y qué están comprando, no sé, pues hay 1000 maneras que se está ahí aprovechando. Nosotros lo estamos haciendo, por ejemplo. Y ahora, o sea, es todo vía web, entiendo, en Dili. ¿Avanzará? ¿Será como un chatbot? ¿Será por WhatsApp en el futuro? Quiero comprar una No, pues nosotros compañía. utilizamos WhatsApp, o sea, la gente pregunta y O sea, hace la gente puede comprar con- una empresa Sí. escribiéndolo en WhatsApp. Sí, sí, sí. Obviamente va a haber la fábrica y luego hay un componente humano, ¿no? Pero bueno, hubo una directiva europea que ya permitía digitalizar los procedimientos notariales, ¿no? Creo que aún la elevación a público del contrato de compraventa no está ahí, pero es que va a llegar. Hay trámites que ya se firman con notarios online. Entonces yo he vivido en primera persona que un comprador compre y firme una compañía, el día del notario será la primera vez que ve al vendedor. Wow. Yo lo he vivido. Es increíble. Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa. ¿Cómo pueden llegar las pymes que están interesadas en la parte de compra o de venta llegar a vosotros? Muy fácil, la página web es www.dilideale.es y ahí hay como 3 variables, ¿no? Si eres empresa, pues te lo explicas, te lo explica y te registras, te van a llamar ipso facto, el inversor lo mismo y el asesor lo mismo, y a partir de que se registren ya van a ver que todo es muy intuitivo. Si eres una empresa, pues construyes tu perfil, si eres comprador, seteas tu tesis, si eres asesor, nos explicas qué servicios haces, qué tipo de cliente tienes, y a partir de ahí empieza el proceso.
Y en tu caso, Fernando, porque además tenéis a Daniel Casal, que creo que es socio tuyo, que tiene una newsletter que yo sigo muy de cerca sobre M&A. ¿Cómo puede la gente descubrir más de BAT? Aparte de su newsletter, que es muy seguida y muy apreciada, pues tenemos una web, ¿no?, que es www.wearewoodadvisors.com. Pues ahí están nuestros datos y más que abiertos a acompañar a compradores y vendedores a crecer, ¿no?, que es lo que queremos hacer, ¿no? Pues nada, hasta aquí ha llegado nuestro Tech Talk de hoy. Vamos a saber ya cómo comprar una empresa, cuáles son los red flags, y la semana que viene seguimos aquí en Tech Talk by Scaler Academy en Negocios Televisión.